Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video vamos a estar viendo lo que son las propiedades de los logaritmos. Esto es suponiendo que entiendes el concepto de un logaritmo. Si no es así, necesitas repasar el concepto. Voy a dejar en este video, en la cajita de descripción, el link de un video anterior que hice donde explico con detalle qué es un logaritmo. Pues sabiendo lo que es un logaritmo, vamos a comenzar con sus propiedades. La primera propiedad que ves aquí se refiere al logaritmo de un producto. Logaritmo de x por y en base b es igual, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Entonces, esto va a ser igual al logaritmo en base b de x más el logaritmo en base b de y. Eso es logaritmo de un producto, la suma de los logaritmos de los factores. Vamos inmediatamente a ver el siguiente ejemplo. Logaritmo en base 2 de 16 por 4. Entonces, según la definición de logaritmo de un producto, esto va a ser igual al logaritmo de 16 en base 2 más el logaritmo de 4 en base 2. Entonces, partiendo de la definición de logaritmo, esta primera parte aquí, ¿a qué exponente debo elevar el 2 para que me dé 16? Pues eso es a 4, porque 2 elevado a la 4 me da 16. La segunda parte, logaritmo en base 2 de 4, ¿a qué exponente debo elevar el 2 para que me dé 4? Eso es a 2, porque 2 elevado a la 2 me da 4. Y finalmente 4 más 2 igual a 6. Vamos a resolver este logaritmo desde aquí, desde el producto, para que vean que va a dar lo mismo, que la propiedad sí se cumple. Entonces, esto sería logaritmo en base 2 de 16 por 4. ¿Cuánto es 16 por 4? 64. Luego, ¿a qué exponente debo elevar el 2 para que me dé 64? Eso es a 6. Porque 2 elevado a la 6, multiplicar el 2 por sí mismo 6 veces, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64. Entonces, como vemos, la propiedad se cumple. El logaritmo en base 2 de 16 por 4 igual a 6. Haciéndolo usando la propiedad y haciendo el producto directamente nos da lo mismo. Vamos a ver la siguiente propiedad que se refiere al logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Entonces, el logaritmo en base b de x sobre y es el logaritmo en base b de x menos el logaritmo en base b de y. Vamos a ver este ejemplo usando la propiedad. Entonces, logaritmo en base 2 de 16 entre 4 usando la propiedad va a ser logaritmo en base 2 de 16 menos logaritmo en base 2 de 4. Vamos a buscar cada logaritmo particularmente. Entonces, el primero, ¿a qué exponente debo elevar el 2 para que me dé 16? Pues ya vimos que es 4, porque 2 a la 4 es 16. Menos, y luego el siguiente, ¿a qué exponente debo elevar el 2 para que me dé 4? Ya vimos que es a 2, porque 2 a la 2 es 4. Y luego 4 menos 2 igual a 2. Entonces vamos a hacer este logaritmo directamente buscando el cociente sin usar la propiedad para que vean que nos va a dar lo mismo. Entonces esto va a ser logaritmo en base 2 de 16 entre 4, que es 4. ¿Y cuál es el logaritmo en base 2 de 4? ¿A qué exponente debo elevar 2 para que me dé 4? A 2. Como ven, nos da lo mismo. O sea que la propiedad se cumple. Vamos a ver la siguiente propiedad. La propiedad número 3 es muy útil cuando vas a buscar logaritmos que no son exactos
o cuando digamos que simplemente no quieres pensar mucho y quieres buscar el logaritmo rápido. Esta propiedad dice que el logaritmo en base b de a es igual al logaritmo de a dividido por el logaritmo de b. También lo puedes usar hacer usando logaritmo natural. Sería logaritmo natural de a sobre el logaritmo natural de b. Ejemplo, usando la propiedad, el logaritmo en base 2 de 32, entonces sería logaritmo de 32 sobre logaritmo de 2. Si lo haces con la calculadora, vas a ver que te va a dar 5. O sea, ¿a qué exponente debo elevar el 2 para que me dé 32? Eso es a 5. Ojo con esto. Si estás usando una calculadora, asegúrate de poner un paréntesis acá y también acá. Entonces, esto nos va a dar 5. En el segundo ejemplo, el caso del segundo ejemplo, el logaritmo en base 5 de 76, como puedes ver, este número no es un número exacto. No hay un número entero al cual yo eleve 5 para que me dé 76. Entonces, en un caso como este, esta propiedad es muy útil. Eso es igual al logaritmo de 76 sobre el logaritmo de 5. Lo haces con la calculadora. Como ese número es no exacto, en otras palabras es un número irracional que tiene infinitas cifras decimales no periódicas, pues vas a poner una aproximación, no todos los números. Entonces, logaritmo de 76 dividido por el logaritmo de 5, eso da aproximadamente 2.690836. Y lo dejas pues redondeado. También lo puedes hacer usando logaritmo natural en el numerador y en el numerador y el denominador y te va a dar lo mismo. Vamos a ver la propiedad número 4 que se refiere al logaritmo de una potencia. Logaritmo de una potencia. Como puedes ver, esto es una potencia, tiene una base que es x y el exponente que es n. Esta base aquí es la base del logaritmo, no la base de esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, el logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. O sea que esto va a ser igual a el exponente que es n multiplicado por el logaritmo de la base que es x. Entonces, n multiplicado por el logaritmo en base b de x. Vamos inmediatamente a hacer el ejemplo. Logaritmo en base 2 de 4 a la 3, usando la propiedad, va a ser entonces el exponente que es 3 multiplicado por el logaritmo en base 2 de 4. Entonces, 3 multiplicado por este logaritmo, el logaritmo en base 2 de 4, ¿a qué exponente debo elevar el 2 para que me dé 4? Eso es a 2. 3 por 2 igual a 6. Ahora vamos a hacer el mismo logaritmo sin usar la propiedad, sino realizando la potencia como tal. Esto va a ser logaritmo en base 2 de 4 a la 3, que es 64. Y luego, ¿a qué exponente debo elevar el 2 para que me dé 64? Pues ya vimos aquí que es a 6. Igual a 6. Como pueden ver, la propiedad se cumple. Nos da lo mismo. Vamos a continuar con las siguientes propiedades. La propiedad número 5 se refiere al logaritmo de una raíz. El logaritmo de una raíz es igual al logaritmo del radicando, que en este caso es x, lo que está dentro de la raíz, es el logaritmo dividido por el índice, que es n. Logaritmo del radicando dividido por el índice. Déjenme escribir esto de nuevo para ponerlo mejor. Logaritmo del radicando dividido por el índice. Vamos inmediatamente a hacer el ejemplo. Dice acá, logaritmo en base 2 de la raíz cúbica de 64. Entonces, usando la propiedad, esto va a ser logaritmo en base 2 de 64 y ese logaritmo dividido por 3.
logaritmo en base 2 de 64 dividido por 3. Ya vimos que el logaritmo en base 2 de 64 es 6 y 6 dividido por 3 es 2. Vamos a hacerlo ahora haciendo la operación como tal para que vean que da lo mismo. Entonces esto sería logaritmo en base 2 de la raíz cúbica de 64, ¿qué número? Multiplicado 3 veces por sí mismo da 64. Ese número es el 4, porque 4 por 4 por 4 da 64. Entonces, esto es 4. Luego, ¿a qué número debo elevar 2 para que me dé 4? A 2. Como pueden ver, la propiedad se cumple. La siguiente propiedad, la número 6, se refiere al logaritmo de la base. El logaritmo de b en base b, ¿a qué exponente debo elevar b para que me dé b? Pues a 1. Entonces, en palabras, esta propiedad se lee el logaritmo de la base es igual a 1. Ejemplos, pues el primer ejemplo, ¿a qué exponente debo elevar 3 para que me dé 3? A 1. Pues entonces el logaritmo de 3 en base 3 es 1. El siguiente ejemplo, como pueden ver aquí no hay una base escrita porque si no está escrita se entiende que es logaritmo decimal, o sea que la base es 10. Entonces, ¿a qué exponente debo elevar 10 para que me dé 10? A 1. El logaritmo de 10 igual a 1. El siguiente ejemplo, logaritmo de raíz de 7 en base raíz de 7. ¿A qué exponente debo elevar raíz de 7 para que me dé raíz de 7? Pues a 1. Vamos a ver la siguiente propiedad que se refiere al logaritmo de 1. El logaritmo de 1 en cualquier base es igual a 0. Sin importar quién sea la base aquí, obviamente esta base por definición de logaritmo debe ser un número positivo. B debe ser un número positivo por definición de función logarítmica. ¿Y por qué el logaritmo de 1? El logaritmo de 1 en cualquier base es igual a 0, porque recuerden que toda cantidad elevada a 0 es igual a 1. Se entiende que esa cantidad es distinta de 0, y en este caso, aparte de distinta de 0, pues mayor que 0 por definición de función logarítmica. Ejemplos, el logaritmo de 1 en base 8. ¿Quién es entonces? Pues 0, porque 8 a la 0 es igual a 1. Logaritmo de 1, el siguiente ejemplo, logaritmo de 1 en base raíz de 2, pues 0. Logaritmo de 1, pues 0. Aquí recuerden, se entiende que la base es 10. Bueno, vamos a seguir con las propiedades. La propiedad número 8 dice el logaritmo de b a la n en base b. O sea, ¿a qué exponente debo elevar b para que me dé b elevado a la n? Si respondiste n, estás en lo correcto. A n. Esto también lo podemos ver de la siguiente manera. Recuerden que la logaritmación y la potenciación son operaciones inversas. Si yo tengo el logaritmo de una potencia donde la base del logaritmo y la base de la potencia son iguales, pues simplemente como la logaritmación y la potenciación son operaciones inversas, pues puedo cancelar esto y me queda el exponente. Vamos a ver los ejemplos. Entonces, logaritmo de 4 a la 3 en base 4, ¿a qué va a ser igual? A 3. Logaritmo en base pi, de pi a la 3, a la raíz de 3, perdón, va a ser igual entonces a raíz de 3, porque puedo cancelar esto, ¿verdad? Aquí lo mismo. Logaritmo de 10 a la 5, entonces es 5. Recuerden que si no se marca aquí la base es porque es 10. Entonces aquí también la base de la potencia es 10. Por tanto, simplemente puedo cancelar y me queda 5. Vamos a ver ya las últimas propiedades. La propiedad número 9 dice que si tengo una potencia cuyo exponente
es un logaritmo. Como pueden ver, todo eso es una potencia y el exponente de esa potencia es un logaritmo. Y la base de esa potencia y la base del logaritmo son las mismas, pues puedo hacer lo mismo que con la propiedad anterior. La logaritmación y la potenciación son operaciones inversas, entonces se cancelan y solamente queda x. Esto se puede cancelar. Entonces, los ejemplos, vamos a ver el primer ejemplo, 7 elevado al logaritmo en base 7 de 6. Pues la base de esta potencia aquí y la base del logaritmo son la misma, por tanto puedo cancelar esto y solamente me queda 6. El siguiente ejemplo, raíz de 2 elevado al logaritmo en base raíz de 2 de 9, pues puedo cancelar esto y me queda 9. Muy bien, vamos a ver la propiedad número 10 que dice logaritmo de b en base b a la n. Como pueden ver aquí, la base del logaritmo es una potencia de lo que tengo acá, b a la n. Entonces, esto va a ser igual simplemente a 1 sobre n, o sea, el recíproco de lo que esté acá, del exponente que esté acá. Ejemplo, el primer ejemplo dice logaritmo de 4 en base 4 a la 2. Entonces, eso va a ser igual a 1 sobre 2. Porque ¿a qué exponente debo elevar 4 a la 2 para que me dé 4? Pues a 1 sobre 2. Vamos a ver si eso es cierto. 4 a la 2 elevado a la 1 medio. Aquí cuando tengo una potencia elevada a otra potencia, pues multiplico los exponentes. Y 2 multiplicado por 1 medio, 2 multiplicado por 1 medio, aquí pongo un 1, es 2 por 1, 2, 1 por 2, 2, y 2 entre 2, 1. Entonces, 4 a la 2 elevado a la 1 medio es simplemente 4 a la 1, que es 4. Entonces, ahí está. 4 a la 2 elevado a la 1 medio es 4. Por tanto, se cumple la propiedad. La siguiente, entonces, logaritmo de 7 en base 7 a la 3 va a ser entonces 1/3. Vamos a ver la propiedad número 11, que dice logaritmo en base b a la n de x. O sea, aquí la base del logaritmo es una potencia, pero esto aquí no es lo mismo que la base del logaritmo. Esta va a ser igual a 1 sobre n multiplicado por el logaritmo en base b de x. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos logaritmo en base 2 a la 3 de 64. Según la propiedad, esto va a ser igual entonces a 1 sobre n, que en este caso es 3, multiplicado por el logaritmo en base 2 de 64. Déjenme escribir esto de nuevo. Esto va a ser igual a 1 sobre 3 multiplicado por el logaritmo en base 2 de 64. Entonces, esto va a ser 1/3 multiplicado por, ¿cuál es el logaritmo en base 2 de 64? ¿A qué exponente debo elevar el 2 para que me dé 64? A 6. Ya lo vimos anteriormente. Luego 1/3 por 6, aquí le pongo un 1, multiplico numeradores, 1 por 6, 6, 3 por 1, 3, y 6 entre 3 igual a 2. Vamos a hacerlo sin usar la propiedad para que vean que da lo mismo. Entonces, haciéndolo directamente desde aquí, sería logaritmo en base 2 a la 3 es 8. 2 por 2 por 2, 8. Luego, logaritmo en base 8 de 64. ¿A qué exponente debo elevar el 8 para que me dé 64? Pues a 2, porque 8 elevado a la 2 igual 64. Y como podemos ver, la propiedad se cumplió. Aquí nos dio 2 usando la propiedad y sin usar la propiedad también nos dio 2. Por último, la propiedad número 11 dice logaritmo de
x a la m en base b a la n. Esto va a ser igual a m dividido por n multiplicado por el logaritmo en base b de x. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Logaritmo en base 2 a la 3 de 16 a la 2. Esto va a ser igual entonces a 2 tercios multiplicado por el logaritmo en base 2 de 16. Igual, vamos a buscar este logaritmo en base 2 de 16. ¿A qué exponente debo elevar 2 para que me dé 16? Pues a 4. Entonces esto va a ser 2 tercios por 4. 2 tercios por 4. Considero esto como una fracción poniéndole un 1 acá. Multiplico numerador por numerador. 8, denominador por denominador, 3. 8 tercios. Pues bien amigos, esto es todo por este video. Quería simplemente mostrarles las propiedades con ejemplos sencillos para que vean que se cumplen. En un próximo video, pues vamos a estar viendo las propiedades con ejemplos más complejos. Recuerda que si tienes un tema que sugerir, lo puedes dejar en los comentarios. Por favor, suscríbete al canal, activa todas las notificaciones, dale like a este video, compártelo con todas las personas que entienden que le pueda ser útil y nos vemos en un próximo video. Paz y salud para todos.